En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, presenta Lo sobrenatural en Venezuela. Con el destacado periodista venezolano, Casto Ocando. Sean todos bienvenidos a un programa más de su canal en la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. En esta oportunidad me acompaña un compatriota, el destacado periodista venezolano Casto Ocando, quien va a estar hablando con nosotros de un tema que considero sumamente importante. Casto Ocando es un periodista de investigación muy destacado, con muchos premios y con grandes trabajos en la investigación sobre la corrupción transnacional y muy destacado en la cobertura de lo que es el proceso que está viviendo Venezuela después de una dictadura narcocomunista de casi 26 años, 27 años. Casto, bienvenido en la Iglesia. Gracias por aceptar la invitación a hablar de este tema. Rafael, gracias realmente por la invitación. Es la primera vez que hago un programa abordando estos temas, así que encantado y saludo a esa gran audiencia que te sigue en tu programa. Muchas gracias, Casto. Casto, voy a comenzar con una oración. Generalmente yo invito a que sea la persona que me acompaña que la haga, pero tengo el deseo yo de hacerlo y lo voy a hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias infinitas por tu amor, por tu misericordia, por el don de la vida. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia. Te damos gracias por todas las parroquias y por todos los sacerdotes que nos han enseñado a conocerte, que nos permiten el tenerte todos los días como tú lo prometiste en tu palabra con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por este hermano que nos acompaña en este programa, por tu hijo, quien nos va a estar hablando de temas que, como él lo ha dicho, no lo habla generalmente, pero se ha dado el momento y te lo agradecemos. Bendícenos, Señor, y que todo lo que digamos sea para la salvación de las almas y que sea de tu satisfacción. También pedimos que nuestra Santísima Madre, la Virgen María, nos guíe y que el Espíritu Santo nos acompañe. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Casto, lo que ha ocurrido en Venezuela son hechos históricos, hechos sociopolíticos, hechos que también están impregnados de la maldad del ser humano, porque vemos en ellos muchas cosas malas y muchas afecciones en la vida de los venezolanos. Pero el pasado viernes ocurrió un hecho que nos despertamos todos en el mundo con la gran noticia de que el Premio Nobel de la Paz le fue otorgado a María Corina Machado, esta mujer que ha tomado las riendas y el compromiso de liberar a Venezuela de esta terrible dictadura que va en contra de todos los valores de nuestro pueblo. Y en un programa que hiciste el pasado viernes, que es el catastrófico Premio Nobel de María Corina, ahí dejaste ver un signo que a mí me llamó la atención y por eso hice todas las gestiones para contactarte e invitarte a estar en este programa. Decir que para los creyentes como yo, lo que estamos presenciando es el resultado no solo de movidas estratégicas en el tablero geopolítico, sino también posiblemente la actuación de poderosas fuerzas sobrenaturales que impondrán el cambio tan ansiado para los venezolanos, no importa lo que haga la maligna dictadura para evitarlo. No es casual que en apenas 9 días los venezolanos recibirán la extraordinaria bendición de tener no uno, sino 2 santos elevados a los altares de la Iglesia Católica. Hasta aquí mi comentario. ¿Cuáles son esos signos,
Casto, que tú, no solamente en la actualidad, yo estuve viendo algunas intervenciones que tuviste con Jaime Bailey, y ahí también tú manifestaste que hay hechos sobrenaturales en toda esta concatenación de hechos que están ocurriendo para la libertad de Venezuela. Bueno, Rafael, la primera cosa que diría es que estamos en un proceso que nadie se imaginaba hace solo 3 meses. Es decir, cuando todavía no se había planteado esta nueva etapa de máxima presión de la administración Trump contra la dictadura, había, digamos, conversaciones, había expectativas, había esperanzas, pero no había una claridad como la que existe en este momento. Y es muy llamativo que en tan poco tiempo esta administración en Estados Unidos haya enfocado las cosas de esta manera, un poco alineándose también con lo que ha sido la prédica durante muchos años de la propia María Corina Machado como líder. Y uno no puede menos que sorprenderse de toda esta concatenación de factores que de repente se alinean, ¿no?, en una sola dirección y que no necesariamente forme, es decir, yo no veo, por ejemplo, que haya una persona, un ser humano manejando los hilos detrás, ¿no? Ni siquiera María Corina, ni siquiera Donald Trump. Hay, en mi opinión, por eso es que digo que las cosas que se están produciendo, por ejemplo, este premio Nobel, hace 3 meses tampoco nadie pensaba que María Corina iba a recibir un premio Nobel. Obviamente se hizo visible pocos días antes de que le entregaran el premio, pero todo el mundo estaba enfocado en otra cosa. Por eso es que causó una gran y una muy grata impresión esta concesión del Nobel, que en mi opinión es otro de esos elementos que ayudan a alinear, ¿no? Es como si una gran fuerza espiritual ha estado actuando tras bastidores, por decirlo de esa manera, moviendo unos hilos que por sí solos esos hilos no se hubiesen movido. Y obviamente hay que entender esto. Yo como periodista, por ejemplo, y una persona que he estado, digamos, observando, pero al mismo tiempo, como un hombre de fe, pues yo soy católico, siempre lo digo cada vez que puedo. Sin embargo, mi trabajo no es particularmente enfocado en el enfoque religioso de las noticias, pero es muy difícil dejar por fuera ese factor, porque cuando tú lo ubicas en el contexto global, digamos, de lo que está pasando en el mundo, estamos en medio de una extraordinaria guerra que muchos analistas llaman una guerra cultural por la sobrevivencia del cristianismo. Hay poderosas fuerzas que naturalmente uno sí ve como planeando esto, organizando lo que se ha entendido ahora como un ataque directo a la base de la civilización judeocristiana, que es la civilización cristiana, obviamente, con los valores, etcétera. Ha habido un esfuerzo no solamente minucioso y bien organizado, sino también con el apoyo de tremendas fuerzas económicas, fuerzas políticas, para tratar de acabar con esas raíces. Y es lo que algunos analistas piensan que es como una nueva cara del marxismo, es decir, es una pelea del marxismo cultural para acabar con las bases de la cultura cristiana, porque es probablemente el más fuerte impedimento para controlar y dominar una sociedad, ¿no? El hecho de que haya, por ejemplo, valores familiares, por eso es que hay un ataque. Y estas son cosas objetivas muy importantes que están ocurriendo, que han venido ocurriendo, cosas que resultan tan difíciles de entender por qué, por lo absurdo que representan esta, por ejemplo, promoción de nuevas identidades sexuales, el tema de que las propuestas siempre son para concitar la división de la sociedad, las protestas violentas, que efectivamente uno sabe o se da cuenta que estas protestas no tienen el fin que dicen que tienen, es simplemente mantener la calle encendida, ¿no? Simplemente para crear una... Entonces, esto es el contexto en el cual llega esta lucha por la liberación de Venezuela,
y ha habido, por supuesto, unos actores fundamentales. Hay que reconocer que la llegada del presidente Trump, por ejemplo, ha sido fundamental para esto. La acción de otras personas, particularmente muy activas en esta dirección, como el secretario Marco Rubio, que también, por cierto, es católico y lo dice también abiertamente. Es decir, estamos en medio, yo creo que hay que entender lo que está pasando en Venezuela como parte de una lucha más global, ¿no? Donde hay fuerzas, digamos, políticas humanas, pero también hay otras fuerzas sin las cuales creo yo que no hubiésemos podido llegar al sitio actual donde estamos llegando, donde estamos en estos momentos. Ya, yo veo muchos de estos signos y los reconozco como tales. Por ejemplo, tú citabas el que el presidente Trump haya ganado las elecciones, pero el presidente Trump antes de las elecciones vivió un acontecimiento muy terrible, que fue que una bala pasó muy cerca de su cráneo. Es decir, y yo lo voy a decir así, por mano de Dios, él movió su cabeza por la atención de una pancarta o de una pantalla y la bala no lo tocó. Y yo creo en lo profundo de mi corazón que el presidente Trump lee este acontecimiento como un signo de lo alto. Es decir, él tiene que reconocer, y creo que lo hace, que el Todopoderoso le tiene una misión. Y la misión es ir en contra de todos los ataques hacia la civilización occidental. Es decir, a lo que tú señalabas como los valores judeo-cristianos. Es decir, el cristianismo, la cristiandad que ha definido el desarrollo de nuestra civilización. Porque nadie podrá negar que la civilización occidental se debe al desarrollo del catolicismo y en otros países pues del protestantismo, pero predominantemente debemos al catolicismo las universidades, los hospitales, los leprosorios, las casas de ancianos, una cantidad de respuesta al amor de Cristo que nos deja en el Evangelio y que nos llama a amar, a que tenemos que amar y obrar amando. Entonces, también es un hecho que no deja de pasar como significativo el que Marco Rubio sea denominado secretario de Estado y también del otro departamento de seguridad, correcto, tiene esas dos posiciones. Y luego el vicepresidente J.D. Vance es un católico ortodoxo, si podemos decirlo así, es decir, le gusta la misa tradicional y participa de ella. Y lo que me ha llamado mucho la atención es que vi algunos videos de las reuniones en la Casa Blanca que antes de comenzar a trabajar invocan la presencia del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo. Es decir, están conscientes de que están ejerciendo una labor que tiene una misión. Y la misión es ir en contra de lo que es el ataque del mal o del malo. Porque la cultura woke no puede ser otra cosa que un ataque del malo. Cuando atacas primero la familia y luego la integridad de la familia y la identidad del ser humano. Cuando le haces creer a un individuo que él no es ni varón ni hembra como Dios nos creó, sino que es cualquier cosa que se le antoje, sin ningún fundamento racional y sin ningún fundamento científico. Entonces, en este sentido, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay otro elemento que es que María Corina Machado ha asumido desde décadas, más de 20 años, tiene María Corina que asumió con firmeza el reto de contrarrestar y enfrentar la dictadura. Y lo hace desde una perspectiva de firmeza moral, es decir, basada en que no quiere ser partícipe de ninguna componenda que ataque o vaya en contra de los valores morales cristianos. Y así lo ha asumido. Hay otro detalle.
Es una mujer que recorrió el país varias veces y en esos recorridos recibió como regalo del pueblo que se identifica plenamente con ellos más de 5,000 rosarios y todos se les entregaron con la fe de que la protegieran y que la protejan. ¿Qué opinión tienes, Castro, de esto? ¿Cómo ves estos signos? Mira, antes de hablar sobre este tema, yo quería, digamos, aclarar que como periodista de investigación uno trata de, digamos, de ser lo más ceñido a los hechos, ¿no? Tratar de explicar las cosas o mostrarlas atendiendo, por supuesto, a factores que pueden ser más o menos verificables. Y básicamente la idea de, digamos, de que hay elementos sobrenaturales no es una idea que uno pueda, para una persona que no cree, por ejemplo, probar. Pero lo interesante de todo esto es que hay, digamos, una lucha que no es, o sea, es espiritual, sin duda, pero que tiene manifestaciones humanas, ¿no? Y yo creo que esto que tú mencionaste es del presidente Trump. Trump está convencido de que es una persona en misión, tiene una misión. Esto lo hemos visto en diferentes liderazgos a lo largo de la historia. Por ejemplo, otro presidente de Estados Unidos como Ronald Reagan, también tenía digamos, una aproximación a la geopolítica y gracias a la historia sabemos que la relación que mantuvo o que construyó Ronald Reagan con el Vaticano, particularmente con Juan Pablo II, básicamente esa combinación de dos personas creyentes, ¿no? Pero sobre todo con la cabeza de la Iglesia Católica, hicieron posible que esta pelea espiritual, que era la lucha entre el sistema comunista y el sistema occidental democrático, pasara al terreno de las realidades políticas y se pudiera cambiar toda esta situación. Es decir, hubo no solamente una enfrentación, una confrontación desde el punto de vista espiritual, sino también que luego pasó a ser la confrontación en términos políticos. Juan Pablo II, como un gran estratega, como un hombre brillante, sentó las bases para estos cambios, tomó decisiones terrenas, por decirlo de esa manera, sobre todo en el caso de Polonia, por ejemplo, que básicamente ayudaron luego a el colapso de esta extraordinaria estructura que era el Imperio Soviético, que después se derrumbó por completo, cuando nadie, por cierto, se lo esperaba, y tuvo un gran efecto de largo plazo que nació probablemente no solo de la oración, en el caso de Juan Pablo II, no conozco la religiosidad que pudiera haber tenido Ronald Reagan, pero definitivamente se juntaron, ellos entendieron que había una pelea, que había que actuar, y eso fue lo que hicieron. Actuaron de una manera estratégica, planificaron acciones que en algunos casos fueron públicas, otras fueron secretas, hubo operaciones secretas sancionadas, es decir, aprobadas por el Vaticano para ese objetivo grande que era destruir esta estructura maligna verdaderamente que sembraba digamos, la revolución maligna, la revolución comunista en todos los países del planeta. Entonces, esto lo estamos viendo, algo similar a lo que pasó en esa época, perfectamente podemos estarlo viendo, solo que ya no hay un imperio soviético, hay, digamos, una organización de élites que están interesadas en el control mundial, ¿no? Y esto es una cosa que no lo estoy inventando, esto lo están diciendo ellos mismos, el control de las sociedades a través de la tecnología, a través de la destrucción de los valores. Y esto lo estamos viendo en Venezuela también, ¿no? Yo creo que María Corina es una mujer que se percibe a sí misma como una persona que tiene una misión en la vida, ¿no? Yo creo que el gran motor que tú ves que ella tiene, que le ha tocado enfrentar situaciones bastante difíciles, complicadas, la misma situación que tiene ahorita es extraordinaria, ella se lo planteó, pero además tratando de hacer énfasis en una cosa muy importante que era el tema de la transparencia, ¿no? María Corina ha sido, probablemente es odiada en Venezuela por ciertos sectores, incluso de la oposición, porque ella siempre planteó el tema de hay que hacer una política abierta, transparente y limpia.
no te puedes asociar a poderes oscuros, gente que está haciendo negocios por debajo, si tú quieres cambiar justamente ese sistema. Y todo este proceso, cuando uno analiza este proceso, digamos, desde el principio de esta fase, digamos, que es cuando María Corina decide organizar las primarias en Venezuela, ella dijo, ella apostó por una salida verdaderamente transparente, apegada a la ley, y mucha gente la criticó en ese momento, quizá la calificó de una persona ingenua, tú no puedes cambiar con votos. Y ella dijo, sí, es verdad, pero tú necesitas hacer la tarea, ¿no? Y la tarea es como decir, tienes que ir por el camino recto, no te puedes tomar atajos, ¿no? Y yo creo que eso ocurrió con el tema de las primarias, luego ocurrió cuando el régimen vio la amenaza de la popularidad de María Corina, entonces comenzó a cerrar los caminos, violando los acuerdos, de modo que en esa meta, en esa tarea de la misión que María Corina se planteó de avanzar, ¿no? El régimen comenzó a deslegitimarse el mismo, es decir, ya la sola búsqueda de la transparencia provocó una crisis en el régimen dijo, no podemos permitir esto, entonces mostró su verdadero rostro autoritario, después entonces pasaron las elecciones, que fueron muy importantes, porque obviamente sentaron las bases de lo que es hoy el discurso de la Casa Blanca y de Washington y de muchos gobiernos en el mundo para precisamente decir, ya basta, Maduro no puede continuar allí. Es decir, parte de lo que se vivió, la experiencia de las elecciones presidenciales del año pasado, es parte del discurso actual de la base para la cual tiene que haber cambios en Venezuela. El otro aspecto es que ocurrió este tema de las actas, ¿no? Que también era una cosa que María Corina organizó, pero hubo otra vez, ¿no? Otras fuerzas invisibles que actuaron para que se preservaran las actas, porque a pesar de que María Corina había hecho toda esta estructura que todos sabemos de observadores electorales, por cierto, uno de los esfuerzos reconocidos por el Comité del Nobel para darle ese premio, se produjo también por la intervención de otras fuerzas que no necesariamente estaban coordinadas con María Corina. Y volvemos otra vez a este esquema de las cosas que pasan como una confluencia de fuerzas que se unen para un mismo objetivo. Y gracias a que se pudo impedir el fraude que el gobierno tenía planeado y listo, solo que entró una fuerza y se bloqueó esa trampa, entonces tenemos las actas, y las actas han sido también un elemento extraordinariamente letal, digamos, para el régimen. Y luego hemos tenido esto, como dijimos, la elección de Trump. Tú has mencionado esta sobrevivencia que ha tenido Trump de los atentados. Luego comienza esta política totalmente diferente. Entra en acción una persona como Marco Rubio, a quien yo creo que, yo considero que es uno de los principales arquitectos de lo que estamos viviendo en este momento en Venezuela. Y comenzó esta interacción y se han hecho, digamos, se han cumplido los procesos. Estados Unidos le planteó, hubo negociaciones durante los primeros meses de este año para abrirle la puerta a Maduro, para decir, tienes que irte, pero obviamente pero había que quemar esa etapa. Y lo que ha avanzado hasta ahora es el resultado de, bueno, el propio régimen se ha digamos, encerrado en su propia naturaleza autoritaria, dictatorial, totalitaria, y obviamente esto dio paso a estas nuevas etapas, sobre todo a partir de principios de agosto, que es cuando se plantea por primera vez todo este tema. Pero fundamentalmente esto es un proceso, digamos, que se ha mantenido. María Corina ha tenido la visión de haber hecho eso desde el principio, un proceso transparente, porque ella sabía que eso después iba a tener unas consecuencias. Había que decir, hicimos la tarea, ¿no? Nosotros no tratamos de arrebatarle, simplemente queremos un espacio, peleó por ese espacio de una manera, repito, transparente. Y esto es muy importante porque es parte de, digamos, es parte un poco de la prédica que uno ve en el Evangelio, ¿no? O sea, cuando los caminos, digamos, del bien, de la justicia, del seguimiento a Cristo, ¿no? Por decirlo de esa manera, son caminos muy difíciles, estrechos, pero tienen que ser
rectos en una dirección. Cuando uno comienza a negociar, a tratar de disipar o a tratar de buscar salidas laterales, el fin no es que es como probablemente ha hecho algunos sectores de la oposición, no condujeron a un resultado favorable para la gente. Y aquí es donde yo digo que toda esta confluencia, porque ¿quién iba a predecir que no solamente el triunfo de Trump, sino el hecho de que Trump finalmente se interesara en el caso de Venezuela? Trump, por ejemplo, nunca habló en su campaña de lo que iba a hacer sobre Venezuela, nunca. Y evadía ese tema. Obviamente siempre tenía algunas expresiones, pero eso estableció, yo que he estado detalladamente cubriendo esto, me di cuenta de que Trump nunca dio una certeza con respecto a lo que iba a hacer a Venezuela, y sin embargo terminó haciendo esto que, digamos, es sin precedentes, este despliegue, todas estas cosas, que yo creo que esto es, por eso es que yo llamo que hay una, digamos, unos planes más arriba, ¿no? Hay unas fuerzas que están actuando. Y volviendo al tema del rosario, yo creo que María Corina ha asumido esto, ¿no? Además, una, digamos, una tradición, el rosario y la veneración de la Virgen, que es muy venezolana, por cierto. Hay una extraordinaria confianza de los venezolanos desde pequeños a la figura de la Virgen. Hay numerosas vírgenes en Venezuela muy queridas, ¿no? Tú mencionabas este hecho cuando estábamos hablando tras cámaras, que la Virgen de, o sea, la Virgen de Coromoto tiene una cosa particular que no tienen otras vírgenes, o por lo menos el fenómeno de la aparición, ¿no? De cómo se fraguó esa imagen. La imagen fue elaborada, después tú lo puedes explicar mejor, pero hay una gran tradición. Entonces se unen estas fuerzas, María Corina, y disculpa si me estoy extendiendo demasiado en este comentario, pero adelante. No hay que olvidar que desde que llegó Chávez, el régimen entendió la importancia de la fe, entendió el tema de la religiosidad y de la conciencia cristiana católica que hay en Venezuela, y entonces asumió dos posiciones. Uno, comenzó a atacar a la iglesia, ¿no? Y hay un montón de ejemplos de cómo Chávez, por ejemplo, trató de denigrar a las autoridades de la iglesia de una manera, por cierto, terrible, ¿no? En algunos casos. Y la otra cosa era que trató de apropiarse del discurso de la iglesia, y por eso es que tú ves a Maduro diciendo yo soy cristiano, ¿no? Con todas las distorsiones que quiere introducir, pero quieren apoderarse de ese lenguaje que ellos saben que el venezolano es el lenguaje que le llega a los venezolanos, y al mismo tiempo también establecieron unas alianzas muy activas, muy terribles, muy, digamos, a conciencia con otro tipo de poderes espirituales, que es el tema de la brujería. Es decir, yo, por ejemplo, documenté en unos reportajes que hice para el Miami Herald hace ya un tiempo, cómo Chávez había utilizado todas estas prácticas espiritistas de magia negra muy usadas en Cuba por la dictadura también, para tratar de obtener como una especie de protección sobrenatural de estas fuerzas oscuras, ¿no? Es decir, ellos mismos plantearon esta pelea en términos espirituales, ¿no? Y tú ves, por ejemplo, y eso lo tienes aquí de gente, personas que vivieron en Venezuela. Hay en Miami, por ejemplo, una cantidad de babalaos, que son los sacerdotes de esta religión espiritista en Cuba, la santería, que vivieron en Venezuela y cuentan como el tipo de sacrificio, incluso hacían sacrificios, rituales de magia negra con huesos de personas muertas. Eso no es un invento, es decir, está ampliamente documentado. Chávez, por ejemplo, hacía rituales terribles, que también los hacía Fidel Castro. Por ejemplo, buscaron un león, la gente no se acuerda de eso, y se lo llevaron a Miraflores, y entonces mataron al león allí en vivo, lo rajaron y entonces Chávez se metió dentro de la coraza del recién asesinado, muerto el león, para investirse de ese poder, ¿no? Y esto ocurrió realmente en Miraflores, y yo lo incluí en mi artículo. Ahí incluso otra gente que también lo ha documentado en otros libros. Es decir, hubo un esfuerzo, y lo existe todavía,
del régimen de aliarse con lo que ellos consideran fuerzas poderosas pero oscuras del otro lado del espectro, de modo que esto es una lucha espiritual que el propio régimen está haciéndolo, está practicando, el tema de las brujerías, el tema, por ejemplo, de las ciertas rituales que ellos hacen, que básicamente repiten toda esta práctica de magia negra en Cuba. Esto es un hecho, ¿no? Pero al mismo tiempo, por eso es que María Corina, consciente de todas estas cosas, y yo creo que la oración de los venezolanos, o sea, yo creo que aquí hay que entender, para tú entender completo este proceso, esto no es solamente una lucha política, esto es una lucha donde intervienen fuerzas, el régimen lo entiende, y la gran preocupación y lo último que está intentando el régimen es que quiere apoderarse ahora del relato del tema de la canonización, sobre todo de José Gregorio Hernández, y por eso es que ellos quieren tratar de apoderarse de eso. Están organizando ahora aparentemente una gran celebración que tendrá lugar después que ocurran las canonizaciones el próximo domingo. Ellos entienden el valor que eso representa, quieren apoderarse y Rafael, te diría que esto probablemente lo está haciendo lamentablemente con ayuda incluso de gente dentro de la propia Iglesia Católica, lamentablemente. Y bueno, esto es un tema que naturalmente tiene que preocupar porque ellos quieren utilizar la figura de José Gregorio Hernández, que por cierto es también popular en estos ambientes espiritistas venezolanos, y esto es otro tema, ¿no? Creo que eso fue, no sé si tú sabes, bueno, tú debes saberlo, pero la razón por la cual se ha tardado tanto la canonización de José Gregorio era exactamente por ese factor, porque iba a estimular ese tipo de religiosidad completamente distorsionada, de magia negra, de espiritismo que se practica en Venezuela. Pero aparte de eso, el régimen está ahorita en esa situación, quiere apoderarse de eso, ¿no? Y tú ves que hay una malignidad, porque ¿cuál es el propósito que tiene Maduro para Venezuela sino mantenerse él en el poder con todas estas implicaciones de presos políticos, persecución totalmente anticristiana, desalmada, ¿no? Tú ves que hay un propósito absolutamente, vamos a decirlo, diabólico, ¿no? Aunque no me gusta meterme mucho en ese terreno, pero definitivamente es una fuerza oscura, ¿no? Que está tratando de desesperadamente sobrevivir en esta lucha. Sí. Castro, has dicho cosas tremendamente reales. Está muy documentado que desde el comienzo, y yo diría que desde antes de Chávez asumir el poder o ser electo como presidente de Venezuela, ya estaba haciendo prácticas de la palería y de la santería cubana. El padre José Palmar fue testigo presencial de esto y fue testigo de cómo se comienzan a hacer en el sótano de Miraflores unas salas de práctica de santería. Y David Placer ha escrito un par de libros donde fundamenta y explica todo con detalle. Pero lo que sí es cierto es que en el vértice de la iglesia venezolana hay algunos obispos, inclusive arzobispos, que están ligados al mal actuar de la tiranía y de la narcoindustria que ha tomado el poder en Venezuela. Tengo fuentes que conocen un poco la investigación que está llevando Estados Unidos y me han dejado saber que hay nombres de algunos obispos que en acuerdos y muy cercanos al hijo de Maduro, a Nicolásito, donde han viajado a Europa y están incluso metidos en el lavado de dinero y en el tráfico de oro. Y no sabemos si están en el tráfico de sustancias psicotrópicas. Lo que sí es cierto es que da mucha pena que un hecho tan histórico, trascendental como la canonización de los primeros santos venezolanos
la madre Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández, el doctor José Gregorio Hernández, se preste el arzobispo de Caracas, y en esto voy a invitar a toda nuestra audiencia que si quiere profundizar en esto, voy a dejar en la descripción del programa un programa de Ibellice Pacheco que ha hecho espectacular, donde denuncia la conjunción de el arzobispo Bior Castillo y Nicolás Maduro para poseer o apropiarse de la celebración de la canonización para hacer ver de que es un apoyo popular. Y ante esto, el dictador y el narcodictador Nicolás Maduro le pone y le ofrece 70,000 almuerzos y no sé cuántos miles de autobuses para mover la gente de cualquier punto de Venezuela a la capital. Y esto es inaceptable. Y estaba mirando una entrevista de la señora que también acompaña al arzobispo a visitar a Maduro a una reunión donde se planifica este hecho o este acto que quieren hacer, y es vergonzoso. Yo tengo que decirlo como católico que se sienta en una banca, y lo voy a repetir ahora: no se crean los obispos y los sacerdotes que los que nos sentamos en las bancas de las iglesias somos tontos y que no nos percatamos. ¿Tú tienes alguna confirmación de que en las investigaciones del gobierno americano aparecen nombres de algunos prelados de la Iglesia Católica? Mira, primero, insisto, como tú lo acabas de hacer, en que la gente pueda ver este programa de mi colega Ibellice Pacheco, que verdaderamente destapa esa olla importante. Creo que se llama El demonio en la casa de Dios, el video. Es importante que pongas el link o la conexión para que la gente vea, porque ella, y esto lo hablé personalmente también con ella conversó con personas directamente conocedoras, familiarizadas con todo esto que está pasando, incluyendo, por cierto, religiosos que han sido sancionados o castigados por tratar de mostrar un punto de vista crítico acerca de lo que está haciendo el arzobispo de Caracas, Raúl Bior Castillo. Y al mismo tiempo lo he conversado también con otras autoridades eclesiásticas, ¿no? Personas que trabajaron en el Vaticano, es decir, religiosos venezolanos que trabajaron en el Vaticano, y me han confirmado efectivamente, ¿no? Y posiblemente Ibellice Pacheco se quedó corta porque son una cantidad importante de elementos, pero ella se enfocó en este tema particular de la apropiación que quiere hacer Maduro del fenómeno de fe extraordinaria de la gente sencilla, de la devoción a José Gregorio Hernández, y obviamente su objetivo es que esto lo pueda ayudar a mejorar su imagen, cosa que yo no creo que vaya a pasar, pero es muy grave que la iglesia esté o que esas figuras concretas estén tratando de ayudar al régimen en este. No me parecería que es como una actitud ingenua, ¿no? Ellos deben saber todas las implicaciones de tipo político que tiene esto, por supuesto. Pero la preocupación también se debe a que estas autoridades no están trabajando por su cuenta. Es decir, aquí hay también una línea que conecta a una autoridad o dos en el Vaticano, posiblemente que no necesariamente van a permanecer activas digamos, con el nuevo papado, pero se menciona, por ejemplo, la figura de el que fue nuncio apostólico en Venezuela, que es el cardenal Parolín, que actualmente es el secretario encargado del secretario de Estado del Vaticano. Aparentemente no va a continuar, pero no le han conseguido todavía sustituto, de modo que se mantiene. Pero estas son, porque nadie, digamos, una figura de ese calibre como el arzobispo de Caracas, que podría ser como el arzobispo primado de Venezuela, entonces tenga este tipo de comportamientos sin que alguien de más alto nivel le esté respaldando, ¿no? Pero esto es una cosa que tendría que ser, como tú dices, ¿no? Los
los feligreses en Venezuela, ¿no? El laicado venezolano debería comenzar a tomar cartas en el asunto y hay maneras, por cierto, de cómo esto se puede hacer. Recientemente, el Vaticano, el año pasado, mejor dicho, abrió una oficina especial para investigar casos de corrupción dentro del Vaticano o en la Iglesia Católica en general. Yo te voy a pasar luego el correo, porque la gente puede escribir a ese correo pidiendo una investigación. ¿Qué está pasando allí? Es decir, si hay corrupción, bueno, debería investigarse. Y si hay las suficientes pruebas o evidencias, debería entonces tomarse una acción correctiva. Y la otra cosa interesante que tiene esa oficina es que puede establecer, digamos, vías seguras para que personas dentro de la iglesia que conocen de situaciones particulares puedan actuar como, aquí se le conoce como whistleblowers, como informantes, pero protegidos dentro de un proceso de investigación. De modo que esta línea sirve no solo para que los feligreses podamos expresar nuestra inconformidad o por lo menos pedir que se investigue. No vamos a hacer un juicio previo. Investiguen, pongan la lupa ahí. Pero además, estas otras personas que han sufrido esto, que han vivido, que lo han digamos, han sido testigos, puedan entonces decir, yo estoy dispuesto a dar mi testimonio para una investigación más general, porque obviamente nos estamos jugando el futuro de Venezuela y es muy lamentable que estos sectores de la Iglesia Católica en Venezuela estén ahora actuando bajo una tremenda complicidad en estos momentos extremadamente críticos. Ahora, esto no es una situación nueva, obviamente. Esta relación ya probablemente puede llevar ya varios años y ha implicado naturalmente la recepción de financiamiento. Esto lo dice, por supuesto, la periodista Ibellice Pacheco. De modo que hay una presunción de posibles actos de corrupción, probablemente dineros que no son declarados, probablemente dineros que están siendo recibidos sin verificar su origen, lo cual es extremadamente grave y esto pudiera incluso tener resonancias internacionales, porque la razón por la cual el Vaticano abrió esa oficina que te estoy comentando es porque en el 2016 el Vaticano se convirtió en signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Es una convención internacional y como signataria de esa convención está obligada a cumplir las leyes anticorrupción y obviamente el caso de Venezuela sería un buen punto para comenzar. Casto, hay muchos obispos que inclusive tengo el caso muy cercano de uno que el alcalde electo de esa población, y lo voy a decir claramente, es la ciudad del Tigre en el estado Anzoátegui, es la ciudad de donde viene el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Allí ganó Ernesto Paracaima la alcaldía y lo destituyeron, lo metieron preso, todavía está preso, son casi 900 días que está secuestrado, donde lo torturan, hacen lo que conocemos que hacen con los presos en Venezuela, políticos, y allí colocaron a una señora como alcalde. Pero el obispo de esa ciudad y de esa diócesis coloca a esta señora, que es una laica, que no tiene nada que ver en los actos religiosos, como si fuese una sacerdotisa quizás. Es decir, pasa a ocupar el presbiterio y en los actos, y esto es terrible. Pero también hay denuncias de que este obispo ha volado a Roma y a Europa en el avión de Nicolásito, en uno de estos aviones que quizás ya el gobierno norteamericano decomisó e incautó por estar implicados en tráfico de droga. Y hay otros obispos que según una fuente que tengo en Venezuela y otra aquí en Estados Unidos, en las investigaciones aparecen nombres de obispos venezolanos. Te vuelvo a hacer la pregunta. Entre la profundidad de tus investigaciones,
¿Tienes conocimiento de que aparecen en esas investigaciones nombres de obispos venezolanos? Mira, no he realmente profundizado lo que me gustaría en este tema en los últimos momentos, pero sí, obviamente, he estado siempre monitoreando estos temas de la iglesia porque son de personal interés para mí. Y ha habido, obviamente, una serie de personas a diferente nivel. Por ejemplo, ha habido sacerdotes hiperchavistas. Ha habido obispos también que, aunque entendí que comenzaron con Chávez totalmente identificados con el régimen, pero luego se dieron cuenta de que todo había sido una patraña, pero sin embargo continuaron manteniendo ese corazoncito rojito, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Quizá no sería, digamos, justo porque hemos mencionado a este señor porque ya ha sido expuesto públicamente por una investigación que hizo Ibellice Pacheco, que es una persona excelente como periodista. Hay otros, por ejemplo, estos obispos que forman parte de lo que se llama el ordinariato militar en Venezuela, que es básicamente el obispado que maneja los asuntos de la iglesia con respecto a las Fuerzas Armadas. También hemos visto obispos metidos, no solamente, digamos, en la consejería, que eso pudiera entenderse, ¿no?, como misión, sino además apoyando y promoviendo la línea ideológica del régimen, que no solamente es anticristiana y anticatólica, sino que además va en contra de los intereses pareciera que tuvieran como un interés personal de que esto continúe. Hoy, 5 de julio, estamos celebrando el 213 aniversario de la firma del Acta de Independencia, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del Soldado Venezolano. En mi condición de obispo castrense les bendigo para que el Dios y la Virgen les acompañe en el ejercicio de la defensa de nuestra amada patria Venezuela. Felicidades para todos. Y lamentablemente no es el caso para todos, hay que aclarar, no quiero meter a toda esa gente en un solo saco, pero aquí juega un papel importante el tema de las contribuciones financieras, la situación económica. Es decir, el régimen desde los primeros tiempos, utilizó el dinero del petróleo, lo que llamaba antes la chequera petrolera. Chávez básicamente andaba por el mundo sobornando al primer opositor que apareciera dentro de Venezuela, pero también fuera, ¿no? Y financiaron una cantidad de iniciativas para ayudar a otros líderes para que los ayudaran a ellos mismos. De modo que, y hemos visto, por ejemplo, en el caso concreto de Delcy Rodríguez, cómo desató todas esas acciones de soborno, por la cual, por cierto, está siendo acusada en España. Y esto es apenas una de las cosas visibles. Imagínense ustedes lo que no hemos podido conocer a profundidad de cuánto le han pagado. Hubo un momento en que Chávez enviaba maletas llenas de dinero por toda América Latina, y no me extrañaría que esas maletas de dinero pudieran haber llegado a algunas de las oficinas de estas personas, ¿no? Algunos muy contados obispos, muy contados sacerdotes que se han movido como nadie en esta área de ofrecerle el apoyo, ¿no? Y yo creo que esto es una tendencia lamentable dentro de la iglesia, porque no lo estamos viendo solamente aquí, lo estamos viendo en otros países que sufren el tipo de problemas que tenemos en Venezuela. Se ha visto antes en Cuba, por ejemplo, cuando uno sigue el caso de la iglesia cubana, hay una cantidad importante de críticas acerca de cómo estos obispos tampoco, digamos, asumen lo que yo llamaría la misión mesiánica de la iglesia, ¿no?, que es la denuncia, como lo hemos visto en el caso concreto de Monseñor Oscar Romero en El Salvador y otros, ¿no? Y tiene que ver un poco con esa orientación que algunos altas autoridades en el Vaticano asumieron con respecto a China, por ejemplo, que finalmente, después de un tiempo, se aprobó en China la iglesia nacionalista controlada por el régimen en China, y simplemente los aceptaron ahora, y esto provocó unas grandes protestas de esos obispos, arzobispos, cardenales católicos que estaban en contra de eso, porque eso significaba básicamente
entregarle el control al régimen comunista en los nombramientos de las personas, y si tú no estabas de acuerdo con el régimen, entonces te convertías en un enemigo. En fin, esto es un tema bastante polémico, es un tema que nos recuerda que la iglesia también ha sido blanco de ataque de este plan global de cambiar, de torcer las maneras de ver el mundo, y lamentablemente no hay mucha gente, que quizá en los 70 fueron grandes apasionados de la teología de la liberación, o sintieron, fueran simpatizantes de las ideas de izquierda, del marxismo. No sé si tú recuerdas en esa época, no sé qué tan enterado, pero en los 70 florecieron movimientos como marxistas por el cristianismo o cristianos por el marxismo. Una cosa absolutamente incompatible, ¿no? Pero eso, muchas de estas personas que fueron cabezas calientes en esa dirección en los 60, los 70, son los cardenales ahorita, los que están arriba en el poder, ¿no? Y no puedo dejar de recordar el Centro Gumilla y su director, sí, Arturo Sosa. Sí, el Centro Gumilla, aunque hizo un gran trabajo. Había mucha gente verdaderamente sensata, y yo conocí muy bien el Centro Gumilla y respeto a muchas de estas personas, pero naturalmente había una orientación muy marcadamente hacia la izquierda, ¿no? Y cuando hablo de la izquierda hablo de, no tanto de promover el desastre chavista, sino de ver las cosas desde el punto de vista de esto como una lucha de clases, utilizando los esquemas, digamos, de análisis del marxismo, y aquí es donde vino el problema. Esto después fue condenado por el cardenal Ratzinger, y bueno, esto es una historia bastante larga, pero el punto fundamental es que estos líderes que crecieron al calor de esas tendencias ideológicas son los que ahora controlan las instituciones. En el caso de Venezuela, por ejemplo, la Universidad Católica Andrés Bello, que ahorita está bajo el mando del padre Arturo Peraza, que fue provincial de los jesuitas, es una persona joven, ¿no? O sea, probablemente no viene de esos, pero él nació y creció influido desde el punto de vista de la fe por este activismo izquierdista que se promovía desde el Centro Gumilla, por ejemplo, y otros centros, ¿no? Repito, hay gente extremadamente valiosa y seria en el Centro Gumilla. No estoy descalificando el Centro Gumilla como tal, porque ha cumplido siempre una tarea muy importante de iluminación desde la fe, pero lamentablemente hubo personas que salieron o que estuvieron allí que apoyaron abiertamente a Chávez, o por lo menos al momento de las confrontaciones siempre se iban del lado de Chávez. Por ejemplo, cada vez que Arturo Sosa hablaba sobre Venezuela, sobre el conflicto, decía, bueno, pero es que, y es lo mismo que hace Arturo Peraza, por cierto, ponen en la balanza como si tuvieran el mismo peso a la posición, y se ponen ellos en un medio político, en el centro político, que es completamente ficticio. No existe un centro político en Venezuela. Tú no puedes permanecer completamente ajeno a el poder inmenso y desproporcionado que tiene la dictadura, que además utiliza la represión sin misericordia, versus una oposición que está luchando constantemente con mucho menos recursos, no tiene aparato policial, no tiene manera de revertir. Es una lucha desproporcionada, y tú no puedes decir, mira, yo estoy en el medio, la oposición no está contribuyendo porque no, el problema fundamental está de este lado, el lado del régimen, y lamentablemente esas son posiciones que las tenemos en este momento. El padre Peraza no ha tenido problemas en retratarse con Nicolásito Maduro, que es el jefe, digamos, es técnicamente el director de asuntos religiosos del Ministerio de Justicia. Es la razón por la cual él se relaciona con todas estas iglesias, no solamente la católica, sino con los evangélicos también. Pero el objetivo de ellos es traer esta masa, digamos, de seguidores al proyecto dictatorial de Maduro, y el objetivo está claro para todo el mundo. Ahora, ¿por qué razón una persona como Arturo Peraza, una persona brillante, una persona preparada, una persona que entiende muy bien todo esto, por qué se pone en ese lado que parece más a respaldar a la dictadura que a la oposición? Bueno, yo no quiero pensar que quizá, y esto también es un tema que hay que considerar, hemos visto la experiencia, por ejemplo, de la Iglesia Católica en Nicaragua, donde ha sufrido últimamente, siempre sufrió
pero ahora particularmente ha sufrido en los últimos años los ataques, las embestidas terribles de la dictadura de Daniel Ortega, que le han quitado instituciones, se han apoderado de varias universidades, han expulsado sacerdotes, obispos, o sea, han atacado directamente y quizá, ¿no? Estoy tratando de entender por qué quizá están estas posiciones de gente como Peraza, como el arzobispo Raúl Bior Castillo, están tratando de qué, de evitar que el régimen termine apoderándose de sus instituciones. No lo sé, ¿no? Pero eso es un tema que definitivamente necesita ser abiertamente discutido por la gente. Sí, ahora yo desde mi humilde posición creo que no es la manera que lo van a evitar. O sea, tú no vas a evitar que te tomen las posesiones de la iglesia estando al lado del dictador, estando al lado del capo, ¿entiendes? Y llevando a tu feligresía a ser manipulada y utilizada como objeto para una propaganda maléfica. Yo no lo creo. Yo creo que el apego al evangelio y el apego a los valores de la moral cristiana es la vía. Y están llamados a denunciar. Eso es la profecía dentro de la iglesia y ha sido históricamente así. Anunciar y denunciar. Anunciar lo que es para la salvación de las almas y el mensaje de Cristo y denunciar lo que está en contra. Y definitivamente la dictadura, la narcodictadura de Maduro y de Chávez no van en pro de los valores cristianos. Basta que veamos la persecución, basta que veamos las torturas, basta que veamos los secuestros, la desaparición de personas y esto no, y la burla constante hacia los valores cristianos y la manipulación. Cuando Chávez aparecía con aquel Cristo y hablaba entonces del tío del arzobispo Bior Castillo, Raúl Bior Castillo, el cardenal Castillo Lara, demonio con sotana y unos improperios terribles, además infundados. Me parece que no es la vía, Casto. Casto, no quiero abusar de tu tiempo. Un mensaje esperanzador desde la visión de un hombre destacado periodista, pero también católico, que ve los signos de los tiempos, cómo van confluyendo y puede palpar la fuerza del Dios Todopoderoso de nuestro Señor en estos hechos históricos que estamos viviendo. Venezuela será nuevamente un pueblo libre que luchará por construir, por reconstruir una democracia que sea ejemplar para el hemisferio y para el mundo. Bueno, como va el proceso, todo tiende, digamos, a esa gran, ¿cómo se dice? Epifanía, digamos, ¿no? Que es la palabra para definir la expresión de Dios, cómo se muestra. Y yo creo que la primera cosa que yo diría es que esto hay que verlo no solo desde el punto de vista de la política y de lo que estamos esperando que ocurra en Venezuela con la intervención de Estados Unidos, la presión, el premio Nobel. Esto hay que verlo también como una gran lucha espiritual. Y naturalmente, cuando uno se pone en ese terreno, herramientas como la oración, por ejemplo, herramientas como el rosario, muy querido para los católicos, digamos, la unión para realizar actos masivos de oración, como lo ha pedido, por cierto, María Corina Machado. Yo creo que también son, yo no diría, son herramientas poderosas, ¿no? Porque, como hemos dicho, esto es una lucha que se maneja a diferentes niveles. Un nivel es el nivel que estamos viendo político, de las discusiones, de los despliegues militares, de las opciones que tiene el régimen, y otra cosa es también esta lucha que se plantea de las fuerzas del bien y el mal. Yo creo que aquí hay también hay que verlo de esa manera. Sería permanecer ciego ante una realidad que está ocurriendo. Por eso es que el régimen actúa como actúa. El régimen sabe que la fe es una extraordinaria fuerza, se quiere apoderar de esa fe para su beneficio y al mismo tiempo quiere desatar
otro tipo de fuerzas oscuras a través de las prácticas espiritistas, de paleros, de santería, para tratar de contravenir. Es decir, ellos entienden y tienen una estrategia en esta lucha espiritual en la cual ellos saben que representan una parte de la ecuación, que es las fuerzas oscuras, versus la otra parte. Yo creo que es importantísimo entenderlo. Los venezolanos tienen que entender que aquí también es una pelea de tipo espiritual. Yo recomendaría, ¿no?, que cada quien desde su fe, desde lo que puede hacer, estamos en misión, digamos, ¿no? Yo me planteo, mi querido Rafael, este trabajo que yo hago como una misión. Nosotros somos enviados, ¿no? Para mí es importante, por mi formación católica también, asumir las cosas que hago como un compromiso con lo que yo creo que Dios quiere de mí para ayudar y servir a la gente. Y yo creo que cada quien tiene que ponerse en esa posición de decir cómo yo puedo contribuir desde mi rincón, desde mi casa, desde mi barrio, desde mi urbanización, desde mi profesión, cómo puedo yo contribuir a esta lucha que tiene dos niveles, repito, el nivel de la política, de la realidad, y esto tiene que ver entonces cómo puedo ser más solidario con la gente que no tiene, cómo puedo ayudar a protegernos en este momento de ataques, cómo podemos organizarnos en el barrio para crear una fuerza de bien, y al mismo tiempo cómo puedo yo contribuir desde el silencio de mi fe, desde mis creencias, cómo yo puedo contribuir. Son dos tipos de contribuciones que son importantes por igual, ¿no? Y esto es importante mantenerlo siempre pendiente. Estamos en una lucha que yo diría, no me gusta utilizar estas palabras, ¿no?, pero es una lucha histórica, es una lucha de cambio que va a tener repercusiones en la escena global, sobre todo en nuestras regiones, pero sobre todo va a tener una repercusión para la gente, ¿no? Y la gente sobre todo que está sufriendo. Y eso es lo que estamos tratando todos de que se logre, ¿no? Crear unas condiciones para que surja ese país que ha sido pisoteado por tanto tiempo y que comiencen a surgir las fuerzas del bien. Es decir, aquí, como se ha comentado, ¿no?, esto lo decía un importante teólogo protestante, pero que también fue perseguido en la época de la Segunda Guerra Mundial, que es Dietrich Bonhoeffer. Él decía que cuando una persona no hace nada para impedir el mal, se convierte en una fuerza del mal. Y esto es una cosa que hay que tenerla en cuenta. Tenemos que luchar contra ese mal que quiere permanecer, y obviamente esto implica poner todo lo que uno tenga en el asador, digamos, toda la carne en el asador. Ya. Y en ese sentido yo creo que ese llamado a la oración es importante. En este canal todas las noches a las 9:55 comenzamos de la noche un rosario por Venezuela y por el mundo, y en el cual en nuestras peticiones fijas o generales están los hombres y mujeres que han luchado, luchan y lucharán para devolverle la democracia a Venezuela. En una época lo hicimos con nombres y apellidos por el presidente electo González Urrutia y por María Corina Machado, pero creo que debíamos expandir a todos los hombres y mujeres que a muchos han entregado su vida o le han robado su vida por tratar de devolver la democracia a Venezuela. Y lo otro que me gustaría agregar a lo que tú nos recomiendas es que nosotros tenemos que poner en práctica lo que el Señor Jesucristo nos pide, y es 2 mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como Él nos ha amado. Fíjense que en esto quiero que noten que el Señor Jesucristo nos cambió la medida. Ya no es como a ti mismo, sino como Él nos amó. Esa es la referencia. Y nosotros de esa manera vamos a ser un mejor país, vamos a ser una mejor persona, una mejor familia, un mejor barrio. Así que, Casto, gracias por todo el trabajo que haces, porque nos llenas de información, nos dejas conocer la profundidad de la verdad de los acontecimientos y desde una perspectiva muy objetiva y muy real. Gracias de corazón en nombre de todos los venezolanos. Gracias por tu trabajo. Y espero que en un futuro que podamos seguir tocando temas de esta índole pueda contar contigo.
Con el mayor de los gustos, Rafael, siempre estoy aquí para servir. Muchísimas gracias. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. En esta oportunidad, con la excepcional presencia de nuestro hermano Casto Ocando, destacado periodista venezolano especializado en periodismo de investigación y especialmente en corrupción transnacional. Casto, Dios te bendiga, Dios te guarde y que te pueda conceder todo el desarrollo de virtudes para que alcances la santidad, como lo han hecho nuestra hermana Carmen Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández. Igualmente para ti y para todas esas personas que están viendo este programa. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Casto. Hasta pronto.